Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Bendícenos en este momento, Señor. Síguenos acompañando. En tu nombre oramos. Amén. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué harían si ustedes se enteran por el canal de Cartagena Adventista va a estar predicando Jesús a determinada hora. Imagínense, yo no me puedo ni imaginar, yo creo que ese Facebook colapsaría, empezaría todo el mundo a mandar sus mensajes, empezarían a mandar el link, mejor dicho, yo creo que todos haríamos planes para estar en esa transmisión, porque definitivamente, ¿quién no se quiere perder una predicación nada más y nada menos que viniendo de Jesús? Y yo me imagino que algo así sería cuando en los tiempos de Jesús anunciaban en el pueblo de que Jesús iba a estar allí predicando. Imagínense la escena. Anunciaban de que venía nada más y nada menos que el Mesías a su pueblo a hablar a través de parábolas, a través de enseñanzas. Todo el mundo hacía preparativos, las madres se levantaban temprano, hacían la comida, llevaban y empacaban sus comidas para poder estar allá en la presencia de Jesús. Y definitivamente yo creo que ese era un momento especial, estar compartiendo con Jesús cara a cara. Y justamente ese día ocurrió eso. Muchas personas, cientos, miles de personas se acercaron al encuentro con Jesús. Jesús y sus discípulos estaban allí predicando la palabra de Dios. Pero llegó la tarde, ya la noche se acercó y entonces Jesús le dice a sus discípulos, vámonos para el otro lado porque ya quiero descansar un poco. Así que entraron a la barca. Jesús dice la historia que se acostó allí en la parte de atrás de la barca. Se relajó un poco, los discípulos, muchos de ellos expertos con todo aquello relacionado con el barco, la navegación y todo esto, ellos estaban a cargo de toda la situación, así que Jesús dijo, y bueno, mientras que ustedes hacen lo suyo, yo voy a descansar un poco. De repente no parecía común estos vientos que estaban soplando, no parecía para nada común esas gotas que empezaron a caer uno a uno. Y yo me imagino que los discípulos que eran pescadores ya conocían el tiempo, ya sabían cuándo era que iba a llover, ya podían calcular las cosas, eran pescadores de experiencia, ya sabían cómo era. Pero de repente las cosas parecían que se estaban saliendo un poquito de control. Y entonces ellos hicieron todo lo posible, empezaron a acomodar todo, empezaron a cada uno en sus posiciones. Cuando estas situaciones ocurren, yo me los imagino allí en todo su ajetreo mirando, pero las cosas empezaban a colocarse cada vez peor. Imagínense la escena. Yo no sé cuántos les tienen miedo a este tipo de situaciones, pero yo no me imagino en plena tempestad. No me imagino en un barco, definitivamente. Y allí estaban los discípulos tratando de luchar en esta tempestad y ellos trataban de hacer todo lo posible y las cosas se les fueron saliendo de control cada vez más. Yo me imagino que cogían de pronto baldes, unos por aquí tratando de sacar el agua, intentando acomodar todo, remando. No sé qué será en estos casos, pero yo me imagino que ellos sí sabían qué hacer y las cosas se estaban saliendo de sus manos. Ya no tenían más nada que hacer. Así que cuando ya estaban desesperados, cuando ya habían logrado todo, cuando ya habían hecho todo, alguien se acordó de que Jesús estaba allí en el barco. Y entonces salen y ya ustedes me imagino que saben de qué historia les estoy hablando. Muchas veces a lo mejor han escuchado esta historia, la encontramos en los evangelios. Pero yo quiero que leamos una partecita de esta historia en Marcos. En Marcos capítulo 4. Resulta que los discípulos acordaron que allí estaba Jesús y van corriendo hasta donde estaba Jesús y le dice, pero Jesús, ¿cómo puedes tú estar durmiendo en este momento? ¿No ves que perecemos? ¿No ves que estamos a punto de morir, Jesús? Pero ¿qué pasa? Por favor, sálvanos, ayúdanos. Y entonces Jesús se levanta con toda la tranquilidad. Ellos estaban todos estresados, ya no sabían qué más hacer, pero Jesús estaba tranquilito. No sé si tú tienes la Biblia allí al lado tuyo y si la tienes me gustaría que pudieras abrir en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 39 y dice, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece.
Y yo me imagino que si ustedes ven a Sara Giraldo parada fuera del balcón de su casa, hablándole al viento y a la lluvia, diciéndole, mandándoles a hacer algo, ustedes lo mínimo que dirán es, oye, la hermana Sara está como loca ahora. ¿Cómo así que ella está hablando con el viento y con el agua? ¿Y cómo es eso? Y saben, es normal que ustedes piensen eso, de que yo estoy loca si yo estoy hablando con el mar y con el viento y con la lluvia y con todo esto. Pero si ustedes ven hablando a Jesús y ven reprendiendo, de pronto las cosas fueran un poquito distintas. El Salvador del mundo, nada más y nada menos. El Mesías. Pero saben, los discípulos también se extrañaron. Pero ¿saben qué fue lo que más les extrañó a ellos? No era que de Jesús le había hablado al viento, no era que Jesús le había hablado al mar, sino de que Jesús había hablado y que el viento y el mar le obedecieron. Sigue diciendo, y cesó el viento y se hizo grandes bondades. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe acaso? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí reunidos conocemos a Jesús, pero conocemos a Jesús de verdad, verdad, porque los discípulos lo veían, los discípulos lo escuchaban, no había predicación que ellos se perdieran, porque ellos estaban allí, siempre en toda la logística, organizando todo, acompañaban a Jesús en el camino, y yo me imagino que no solamente lo escuchaban en el momento que predicaba, en el momento que viajaban, compartían con él. Pero ellos todavía no sabían de todo lo que era capaz Jesús. Y muy probablemente tú y yo decimos conocer a Jesús. Y nos encontramos cada mañana en espacios como estos para escuchar la palabra del Señor. Nos decimos cristianos, probablemente ya tú te hayas bautizado. A lo mejor tú no te has bautizado, pero sí eres un fiel creyente de la palabra de Dios. Y tú dices, yo conozco a Jesús. Pero cuando tenemos problemas, tempestades, dificultades, se nos olvida de todo lo que es capaz Jesús de hacer por nosotros. Y saben, los discípulos en ese momento, cuando empezó a llegar la tempestad, cuando la tempestad se arreciaba, cuando todo estaba así, en ese momento tan complejo de la situación, los discípulos no se acordaron de que Jesús estaba en el barco. Ellos dijeron, bueno, nosotros somos pescadores. Bueno, algunos de ellos, ¿no? Somos pescadores, nosotros podemos manejar aquí la situación. Ya estamos acostumbrados a enfrentar este tipo de circunstancias. ¿Saben? Esta historia me hace acordar de Luis. Resulta que yo estaba colportando y yo solía ir casa por casa a vender los libros, a mostrar, a capacitar a las personas. Yo iba casa por casa, pero un día, en una capacitación que nos dieron mientras que estábamos colportando, nuestro director de colportaje nos invitó a que fuéramos a colportar a negocios. Y yo decía, ¿cómo así? Uy, no, el negocio debe ser más complicado porque imagínense uno en plena exposición aquí de los libros y todo esto y justo llegue un cliente y entonces tengamos que suspender. No, eso va a ser una situación muy incómoda. Pero entonces él decía, miren muchachos, no se preocupen. Ustedes, yo les voy a dar las claves para que ustedes se puedan sentir cómodos. Ustedes tienen que saber qué tipo de negocios van a visitar y los horarios en los que tienen que visitar. Por ejemplo, una panadería en la mañana no vayan, porque las personas suelen ir a desayunar, a estar allí donde venden que el chocolate, que el café, que los panes. Esta hora de la mañana es hora pico, así que a ustedes no se les ocurra aparecer por ahí. Si van a ir a restaurantes, no vayan al mediodía, porque este es un horario que definitivamente tú no puedes visitar restaurantes. Pero si son zapaterías, almacén de ropa en la mañana, ese es el momento. Y entonces él nos empezó a dar las claves, cómo teníamos que hacer. Decía, miren, en las casas nosotros nos tomamos el tiempo, hablamos con las personas un rato, pero aquí en negocios tiene que ser la cosa rapidito. Así que yo lo que les recomiendo a ustedes, nos decía él, muchachos, yo lo que les recomiendo a ustedes es que ustedes se planifiquen, identifiquen la zona, identifiquen cuáles son cada uno de los lugares, que se vayan bien tempranito
tempranito para allá, ya saben, al mediodía no entren a restaurantes, ya saben, en la mañana no vayan a cafeterías, a panaderías, y entonces, bueno, ya teníamos todas las indicaciones, más o menos la presentación tiene que hacerse así, 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 y ya estaban un poquito ahí entrenados. Yo tengo que confesarles que a mí me daba un poquito como de miedo, porque era mi primera vez colportando. Ya lo estaba haciendo casa por casa, ya le había agarrado el tiro, como dice uno aquí en la costa, ya yo le había agarrado un poquito cómo era la situación, y yo me demoraba, imagínense, en una presentación como una hora y media, hablando con las personas de la casa, hasta que yo no me hacía amigo y todo eso, no les mostraba la presentación y tales, y lo que nos decían ahora era que en los negocios no podíamos demorar más de 5 minutos, máximo 10. Y yo decía, uy, ¿yo cómo voy a hacer para hacer todo lo que yo hago en una hora en 5 minutos? Eso es muy complejo. Pero mi compañera de colportaje y yo dijimos, vamos a ver qué pasa. Imagínense que si es tan efectivo como nos dicen que es, y haciendo presentaciones solamente de 5 minutos en una hora, ya no cuántos libros no habremos vendido. Entonces a nosotros se nos abrieron los ojos, esta es la oportunidad, vamos. Así que ya habíamos identificado la zona, ya teníamos establecido cuáles eran los negocios que íbamos a asistir. Dijimos a las 8 de la mañana que ya se empiezan a abrir los negocios. Vamos a esperar un ratito hasta que la gente se acomode, tipo 8:30, 9 es la hora. Así que nos levantamos muy temprano, hicimos nuestro culto personal, organizamos todo, y cuando listo, yo me voy a ir a bañar, la puerta del baño de donde estábamos viviendo estaba cerrada. Estaba como bloqueada. Alguien le puso seguro por dentro y nadie estaba dentro del baño. Vivíamos 5 chicas en esta casa solas, así que cuando se nos presentó esto, ¿cómo hacíamos nosotros para abrir la puerta del baño? Uy, esto fue terrible. Así que nosotros llamamos a nuestro líder de colportaje, le decimos, ayúdanos por favor, tenemos el baño encerrado, ya hemos hecho de todo y no hemos podido abrir la puerta, hemos probado como muestran en las películas, que le meten un cosito, que le con una tarjetica, y nada, eso había funcionado. Eso es tan fácil, pero en las películas, en la vida real no es tan fácil. Así que, familia, nosotros decidimos intentar todo. Llegó nuestro líder del colportaje, se hizo todo muy tarde, 10 de la mañana, 11 de la mañana. A las 11 de la mañana recién nos pudieron abrir el baño. Así que nuestras ideas de ir a colportar en la zona de comercio había quedado casi frustrada. Habíamos perdido toda la mañana, porque supuestamente la mañana es la hora en donde había que aprovechar para ir a los negocios. Así que, bueno, nosotros dijimos, bueno, será mañana, ya perdimos el impulso, pero igual nos bañamos, nos organizamos, y a las 12 en punto ya estábamos listas. Salimos en nuestras bicicleticas, andamos en bicicleta, salimos de nuestra bicicleta, llegamos a la zona, y cuando llegamos a la zona empezamos, listo, vamos a empezar ya de una vez, vamos a ver qué tal. Así que empezamos, mediodía tuc, almacén de zapatos, entramos así, miramos, y nos salimos del almacén enseguida, nos dio como pena. Y entonces cuando salimos, mi compañera y yo nos reíamos. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hablamos nada? Hicimos como si fuéramos a comprar algo. Miramos, la señora que estaba ahí como que nos intimidó, y no dijimos nada y nos salimos. Entramos al siguiente almacén de ropa, vuelve y juega. Entramos, buenos días, buenos días. Y mirábamos hacia el almacén. No, bueno, gracias. ¿Qué buscan? No, gracias. Y nos fuimos. Cuando estábamos enfrentándonos en ese momento, ¡ay!, nos dio como una pena, sí, no sabíamos cómo hacer, no nos sentíamos preparadas. Salimos de ahí y empezamos a orar, vamos a orar, que necesitamos fuerza. ¿Cómo es posible que no podamos hacer las presentaciones aquí? Vamos a orar, y oramos nosotros otra vez. Señor, tú sabes que queremos hacer esto, ayúdanos, que cuando entremos a un almacén, cuando nos sonrían, sepamos de qué es ahí, Señor. Danos esa ayudita, que nos sintamos en confianza con el vendedor, que podamos sentirnos bien, porque es que hablar de vendedor a vendedor es un poquito más difícil. Y mi compañera decía, es que nosotras no somos vendedoras, nosotros llevamos esperanza, así que no nos vamos a dejar intimidar. Y entramos a un lugar y estaba solo, como que el vendedor estaba en el baño, ha salido, pero no estaba solo. Y pasamos, bueno, pasamos al siguiente, eran como las 12:30 ya a esa altura del partido. Y el siguiente negocio era nada más y nada menos que un restaurante. Y entonces ella y yo nos quedamos mirando,
¿qué hacemos aquí? Y nos quedamos mirando así como el lugar, y cuando estábamos mirando el lugar, un señor que estaba sentado en la mesa dice, ¿qué necesitan, chicas? Adelante, pasen. Y entonces en nuestra mente empezamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ella decía, pero esto es un restaurante, pero ya son las 2:30, en esto se empieza a llenar. ¿Qué vamos a hacer? Y ese señor que nos llamó, ¿qué será? ¿El dueño, el administrador? ¿O será un comensal de aquí? ¿Qué será? Y nosotros entramos, hola, ¿cómo está? Le digo, mucho gusto, yo soy Luis y yo soy el administrador del lugar. ¿Qué necesitan? Entonces las dos nos miramos y dijimos, bueno, ya estamos aquí, vamos para adelante y empezamos. No, nosotros traemos un plan. En este momento estamos capacitando a las personas de la zona, les queremos mostrar nuestros módulos. Nosotros no los decíamos libros, sino que eran módulos de consulta y mostrábamos los libros de salud y todo esto. Y saben, empezamos a mostrar los libros de salud, él estaba muy entusiasmado, yo quiero esos libros, decía, nosotros estábamos emocionadas porque dijimos, aquí nos hicimos la venta y resulta que las personas empezaron a llegar efectivamente y el señor Luis se paraba y regresaba. Síganme diciendo, muchachas, y le decíamos y se paraba y regresaba. Qué momento tan incómodo. Con razón nos dijeron no se acerquen en ese momento. Mi compañera le dice, ¿sabe qué, señor Luis? Si usted quiere, nos podemos ir y regresamos en un momento en que usted esté desocupado porque siento que le estamos de pronto incomodando un poco. No, por favor, no se vayan. Me interesa mucho lo que ustedes están diciendo. Cuando de repente hemos terminado nosotros la presentación y solíamos nosotros en casa sacar la Biblia, una Biblia que vendíamos, y entonces leíamos una perla espiritual en ese momento, siempre leíamos un versículo. Y yo decía, en un establecimiento público, sacar la Biblia, porque estábamos en Estados Unidos y allá no todo el mundo es muy cristiano, que digamos, y no es tan libre uno hablar así como de Dios. Y yo dije, no, si en una casa me rechazan sacar la Biblia, es una cosa, porque estamos nada más el de la casa y, no, y yo, y listo. Pero si en un establecimiento público, en un restaurante con un poco de personas de público, me rechazan la Biblia, yo me voy a sentir muy incómoda y yo no sabía qué hacer. ¿Saco la Biblia o no la saco? ¿Saco la Biblia o no la saco? Y yo dije, bueno, Señor, a la de Dios, si este hombre me regaña o no le gustó la idea que yo le esté mostrando una Biblia en su negocio, sálvame de esta. Y yo saco la Biblia, pero no miro al Señor. Era una Biblia grande, de esas grandes que suelen poner en las casas, muy bonitas, en atriles. Y yo saco esa Biblia y yo voy abriéndola, pero no veo al Señor porque me da pena que me vaya a rechazar. Y yo digo, bueno, y lo último que le queremos mostrar es el mejor manual de consulta, la Biblia. Y me gustaría leerle, y le abro la Biblia, Filipenses 4:13. Me gustaría leerle de la palabra de Dios esta promesa para usted. Y yo no lo veía a los ojos. Yo miraba la Biblia mientras que iba buscando. Y yo iba buscando así en la Biblia e iba hablando con él. Y yo leo y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo levanto la mirada para enfrentarme a ver la reacción de él, el señor Luis estaba llorando. Y enseguida yo dije, bueno, esta reacción es mejor a que me hubiese sacado de aquí del negocio de patitas en la calle. Así que mi compañera aprovecha el momento y le dice, señor Luis, ¿cómo está usted? Y nos dice, muchachas, ustedes no me van a creer. Ustedes cuando llegaron aquí, yo estaba leyendo este libro y me mostró un libro que estaba leyendo. Yo tengo muchos problemas. Me acabo de divorciar. Este negocio está a punto de irse a la quiebra. Y yo he hecho de todo para lograr salir adelante. Siento que cada vez voy más para abajo. Siento que me estoy hundiendo. Y hace un año un amigo me regaló este libro y me lo muestra. Era un libro cristiano. Hace un año un amigo me regaló este libro y me dijo, encomiéndate a Dios. Y yo nunca le había prestado atención. Pero ahora que ya definitivamente siento que no puedo más, yo dije, necesito a Jesús aquí. Y él abrió el libro y empezó a leer la primera página del libro. Y en la primera página del libro, el escritor, el autor decía, tú no puedes seguir leyendo este libro si no tienes una Biblia en la mano. Entonces él dice que él levantó la cabeza y dijo, Señor, necesito una Biblia, regálamela. Y entonces, justo cuando él hace eso, entramos nosotras y él nos invita a pasar. Y hablamos con él en ese momento. Y dicen, muchachas, gracias porque ustedes son la oración contestada. Y saben, todos los pronósticos indicaban que nosotros no teníamos que entrar a ese restaurante a esa hora. No era el momento, no eran las circunstancias. La técnica de colportaje nos decía que no teníamos que entrar ahí.
en ese momento. Pero la técnica de Dios sí sabía y sí decía que teníamos que estar, era ahí, en ese lugar, y que no teníamos que hacer presentaciones en otro, porque el señor Luis no necesitaba, era ahora, en ese momento, porque él estaba orándole al Señor por una Biblia en ese momento. Y él nos dice, muy lindos sus libros, pero ustedes entenderán que mi situación económica no está muy buena, pero yo me quedo con esa Biblia. Díganme cuánto cuesta que yo se las pago ya. Y el señor Luis se quedó con la Biblia. Y en ese momento, yo ahora entendí por qué el baño se atrancó en mi casa. Ahora nosotros estábamos entendiendo por qué, aunque habíamos planeado estar tan temprano, por qué nosotros no fuimos antes. Si hubiésemos llegado temprano, el primer lugar que hubiésemos ido hubiese sido ese restaurante. El señor Luis aún no hubiese abierto su libro para leerlo. Ni siquiera sabría que tenía una necesidad de comprar una Biblia. Si se lo hubiésemos mostrado antes, no hubiese creado el impacto que creó en él en ese momento. Y el señor Luis quedó con la firme convicción de que nosotros éramos la respuesta a su oración. Y saben, el Señor sabe desde antes de que tú le pidas lo que tú le vas a pedir. Y Él arregla todo para contestarte las oraciones en el momento que Él considere necesario. Y en ese momento, la oración no fue contestada solo para Luis, sino para nosotras también. Tuvimos nuestra primera experiencia en un negocio y había sido un milagro de Dios. ¿Saben? Hay 3 grupos de personas y uno de ellos pertenecen al grupo en el que se encontraba Luis en ese momento. Son aquellas personas que, como los discípulos, que como Luis, luchaban y en el momento de la tempestad trataban de hacer todo lo posible para tratarse mantener con vida, tratar de mantener el barco a flote, tratar de mantener su vida a flote. Pero que se olvidan de que Jesús está allí, dispuesto a ayudarte. Pero que cuando ya no pueden más, que cuando ya sienten que se van a morir, que cuando ya sienten que el agua la tienen hasta aquí, que cuando ya sienten que no hay más remedio, que no pueden hacer nada por sus propias fuerzas, se acuerdan de que Jesús está en su barco y van y lo despiertan y le dicen, Jesús, sálvanos. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí cuando tenemos problemas, primero tratamos nosotros de solucionarlos solos. No sé cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido dificultades y ustedes intentan con sus propias manos arreglar toda la situación. Pero cuando ya no pueden más, ustedes dicen, Señor, no puedo, ayúdame, sálvame. El primer grupo de personas son aquellas que, como los discípulos, usan primero sus fuerzas para salvarse y al final, cuando ya se rinden, recién ahí se acuerdan de que Jesús está en el barco. Y saben, existe un segundo grupo de personas. Y cuando yo pienso en este segundo grupo de personas es inevitable no acordarme de Bernie. Bernie era un estudiante de la universidad en donde yo estaba estudiando en ese momento. Y estaba yo en una clase de religión y el profesor que nos estaba dando la clase era pastor y también era el preceptor de la universidad. Y él nos empezó a contar un poco la historia de Bernie. Nos dicen, ¿sabe? Bernie era un muchacho súper alegre, muy espiritual, le gustaba estar metido en los clubes, él era un guía mayor investido, muy dinámico, muy todo. De repente empezamos a ver que Bernie estaba un poquito más callado, un poquito más retraído, pero seguía yendo a la iglesia, seguía asistiendo a los clubes. Justamente a él le gustaba ir a los campamentos y todo esto, cuando de repente recibo una llamada a mi casa del internado y lo contesto y me dicen ellos que muy asustados eran los compañeros de cuarto de Bernie. Pastor, véngase, pero ya, inmediatamente. Acabo de entrar a la habitación y Bernie estaba colgado del techo. Imagínense esa escena. Yo no me quiero ni imaginar encontrarme a uno de mis amigos en esa circunstancia. El pastor tira el teléfono, sale corriendo, agarra su auto, llega definitivamente ahí al internado y encuentra la escena. Nadie se había animado a tocarlo, a cogerlo, tenía miedo, todos estaban petrificados, no podían creer que Bernie hubiese hecho esto. Y entonces el pastor se sube, lo agarra, lo llevan inmediatamente a la sala de asistencias primarias que habían en la universidad, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. ¿Qué había pasado con Bernie? No sabemos.
El pastor decía, no tengo ni idea, nunca se acercó a mí, yo nunca lo vi tan deprimido como para que llegase a tomar esta decisión. Y no sabemos qué pasó con Bernie. Lo único que sí estoy segura es que Bernie estaba pasando por una situación tan difícil, por alguna circunstancia tan agotadora, por una tempestad fuerte. Y Bernie, yo me imagino que él habrá luchado con sus tentaciones, con sus tendencias, no sé qué pasaría, la verdad no tengo ni idea qué era lo que pasaba por la vida de Bernie. Pero lo que sí sé es que a Bernie se le olvidó de que Jesús estaba en su barco. Y saben, el segundo grupo de personas son aquellas personas que como Bernie luchan y en el momento de la tempestad luchan para poder salir de ella, para poder salir con vida, para no ahogarse, pero se olvidan de que Jesús está en el barco y ya no pueden más y se ahogan. Y en el caso de Bernie, mueren. Y este es el grupo de personas al cual a mí no me gustaría estar nunca, porque yo quiero siempre de que Jesús me salve. Prefiero estar en el primero. No es lo ideal, pero por lo menos me acuerdo de que Jesús está en el barco y le pido ayuda. Pero ahí viene el tercer grupo de personas. El tercer grupo de personas son aquellos que, como David, ¿se acuerdan este jovencito valiente? Que todo el mundo le tenía miedo a Goliat. Pero que David dice, yo no le tengo miedo. Porque si Dios está conmigo, ¿cómo es posible que no me vaya a ayudar a enfrentar a este gigante que se burla de Dios y de su pueblo? Y David llega a la guerra, se enfrenta al gigante y antes de empezar la batalla, no cuando ya siente que ya Goliat le está ganando, no. Antes de enfrentarse al gigante, antes de pelear con él, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, dice lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué lindo es estar en este tercer grupo de personas. Aquellas personas que como David, antes de enfrentarse a la batalla, antes de enfrentarse al gigante, antes de enfrentarse a las tempestades, se encomienda a Cristo Jesús y dice, yo esto no lo enfrento solo, yo esto lo enfrento con Cristo Jesús a mi lado. Y entonces tenemos tres grupos. Primer grupo, aquellos que como los discípulos luchan solos con sus propias fuerzas cuando ya están cansados, cuando ya creen que humanamente no pueden hacer nada. Recién ahí le dan a Jesús el control y le dicen, Señor, ayúdame. Segundo grupo, aquellas personas que luchan solos y nunca se acuerdan de que Jesús está ahí al lado y se hunden y se ahogan y se mueren. Pero existe un tercer grupo de personas que es al cual yo quiero pertenecer y al cual yo te invito a ti hoy a que pertenezcas. Es que cada vez que tú tengas un problema, una dificultad, una necesidad, cuando estés pasando por una tormenta en tu vida, acuérdate de que Jesús está en el barco de tu vida y que Jesús quiere ayudarte y que Jesús quiere salvarte y que Jesús no solamente quiere, sino que puede salvarte. Ese Jesús que le dijo al viento y le dijo al mar que se calmaran y que se calmaron. En este momento yo quisiera invitarte, querido amigo, querido hermano, a que tú confíes ciegamente en Cristo Jesús, a que cada vez que tengas un problema, a que cada vez que tengas unas dificultades, seamos como David y que lo salgamos a enfrentar en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero enfrentar mis problemas en el nombre de Cristo Jesús. Yo no quiero cansarme sola. Yo quiero aprovechar la ventaja que tenemos todos los cristianos, ventaja que no tienen los que están allá afuera, que no creen en Cristo Jesús. Y es enfrentar los problemas con alguien que nos va a ayudar a salir victoriosos. Yo quiero orar en este momento por todos los que estamos reunidos acá. Y yo quiero que en este momento tú tengas en tu mente todos esos problemas que te atormentan, todas las necesidades y dificultades
Quizás ese pedido constante que tienes tú allí en el chat que tú escribes. Y yo quiero decirte, amigo, que ese pedido que tú escribes constantemente en el chat, que ese pedido que tienes constantemente en tus oraciones regulares, enfréntalo en el nombre de Cristo Jesús y confía de que Él es capaz de derrumbar ese gigante. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por todas tus bendiciones. Gracias porque nos amas, gracias porque nos cuidas. Gracias Señor porque a través de los problemas y las dificultades tú te glorificas plenamente para mostrar tu poder, para decirnos que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento, Señor, ponemos todos nuestros problemas en tus manos y te pedimos que se haga tu voluntad, que nos ayudes, que nos enseñes a enfrentarlos, porque definitivamente tenemos la ventaja de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro lado. Síguenos bendiciendo, Señor, síguenos acompañando, pero sobre todo, ayúdanos a reconocerte día tras día como nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos, dándote muchísimas gracias. Amén. Y hay un himno que me gustaría que escucháramos en este momento. Y ese himno relata justamente la historia que estudiamos en esta mañana. Meditemos en ella. Vino la calma, maestro, los vientos
Tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Que en tu vida haya paz, que todos los días haya paz en tu vida, porque tú enfrentas los gigantes, enfrentas las tempestades de la mano de Cristo Jesús. Pastor Doyler, definitivamente ha sido una bendición poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes.